Le quedó hermosa esa manualidad de Navidad a Omairita y ustedes pendientes porque a las 10:30 en punto de la mañana en su canal de YouTube, el vestido mostaza que tiene, que además la hace ver guapísima. Mostaza también tiene nuestra invitada del día de hoy, Sol Juliana Villamizar, abogada. Doc, bienvenida al Café de la Mañana. Buenos días, Andresito, buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Cuando todos creíamos que desheredar un hijo era una opción que jamás iba a poderse dar en una situación entre padre y primogénito o padre e hijo en general, llegaron los abogados a decirnos sí, existe la desheredación. Claro, Andresito, y eso viene desde hace mucho tiempo y es una figura que la contempla nuestro Código Civil. Pero no solamente estamos hablando de una desheredación, porque cuando desheredamos algún miembro que pues va a heredar, se hace a través de testamento. Sí. También existe la figura de indignidad sucesoral. Indignidad, eso suena feo. Suena feo, pero hay diferencias entre las dos. Ajá. Entonces, yo puedo hacer un testamento y desheredar a aquella persona que ha injuriado, que me ha tratado mal, que no me ha socorrido cuando yo estoy en una etapa de vulnerabilidad, o incluso los hijos menores de edad que contraen matrimonio sin la autorización de los padres. ¡Wow! Una situación lamentable porque de entrada la familia se daña. Claro. O sea, hay que decir que se rompe. Pero hubo una reforma en el Sí. Código Civil, porque cuando nosotros desheredamos, y eso lo hacemos mediante un testamento, cuando las sucesiones son intestadas, también se puede dar la figura de la indignidad sucesoral. Es decir, que cualquier persona interesada en esa sucesión puede atacarla mediante un proceso ante el juez de familia diciendo que esa persona es indigno de suceder porque hubo maltrato, porque se abstuvo de darle alimentos cuando eran obligatorios. Es más, hay casos en los cuales esa persona que muere fue porque hubo un homicidio. Sí. Y son los mismos herederos los que cometen ese homicidio. Esa persona también es indigna de suceder los bienes de ese causante. ¡Wow! ¡Qué tema tan importante! Si usted está en casa y de pronto quiere saber más sobre la desheredación, puede llamar en este momento. Nuestra línea está abierta, 648-4820. Aparece en pantalla nuestras líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros. Si de pronto va a ser el desheredado, también puede llamar y consultar la otra parte de la moneda o la otra cara de la moneda. Tenemos preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Nuestros televidentes opinan y nosotros queremos que ustedes aprendan más sobre este tema en nuestro consultorio jurídico. ¿Qué pasa si no hay testamento? Cuando dijimos que el testamento era primordial. Bueno, es que es una manera de evitar conflictos. O sea, si yo soy ordenada, la muerte no se escapa de nadie. Sí. Y yo quiero que mis hijos más adelante o mis familiares no tengan ningún inconveniente, porque después de que hay un fallecimiento, pues empiezan esos problemas por el patrimonio, por la casa que habitan, si yo la habité, si yo lo cuidé. Bueno, si esa persona es organizada, puede dejar un testamento. Ajá. Y pues en ese testamento él va a colocar pues cómo quiere que se divida esos bienes, pues de acuerdo a unas legítimas rigurosas. O sea, no se puede salir de un tipo legal. Bueno, pero esa persona puede ser asesorada ya sea por un abogado o por su notario de confianza. Pero ¿qué pasa cuando no hay testamento? Pues cuando no hay testamento, se abre una sucesión por las personas interesadas. Lo pueden hacer de dos maneras. Cuando las personas están de común acuerdo, no hay ningún problema, se puede ir a una notaría y se hace la sucesión. Sí. Cuando hay conflictos, cuando no están de acuerdo, pues es una sucesión litigiosa y se van ante un juez de familia que va a dirimir ese conflicto. Uf. ¿Quién iba a creer que ese proceso existía y pues estaba ahí a la orden de muchos papás que muchas veces necesitan ese salvavidas de situación cuando su hijo le hacen malas jugadas? Es que hoy por hoy vemos hijos súper malagradecidos. Claro, y esa es una sanción para aquellos hijos, incluso papás, incluso cónyuges, que son maltratadores, que son violentos, que tienen procesos de violencia intrafamiliar ante una fiscalía, porque al tener ese tipo de conductas puede concluir o puede desencadenar que usted sea una persona
persona que no merece tener la sucesión de su padre o de su madre y ser un indigno sucesoral. Bien, vámonos con más preguntas de nuestros televidentes. Ustedes también pueden enviarnos esas cuestiones que tienen sobre el tema de desheredación a la línea que aparece en pantalla, 319-436-7015. ¿La herencia paga impuestos? Claro, pues al momento de abrir una herencia, ya lo hacemos por notaría, pues van a quedar unas hijuelas y cada persona pues va a tener unos bienes. Sí, esos bienes pues van a tener una boleta de registro y van a pagar pues todos los impuestos y gravámenes que la ley imponga. ¿Quién se encarga de medir en qué grado o en qué situaciones aplica? ¿El juez está en condiciones de decir, sí, ese caso es suficientemente, el hijo es suficientemente desligado de su papá para decidirlo o no? ¿O esto es más fácil de lo que uno cree? ¿O? Todo es una materia probatoria. Ajá. Necesitamos tener las evidencias para probar realmente de que yo abandoné a mi padre, que yo lo maltrataba, que yo en la condición en la que estaba yo podía suministrarle alimentos y no lo hice, lo abandoné. ¿Qué evidencias nos servirían? ¿Mensajes de WhatsApp son evidencias? Claro, hay varias, pruebas documentales, pruebas testimoniales, bueno, hay una serie de pruebas que se pueden recaudar, pero también hay que dejar evidencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un padre, somos hermanos y realmente usted como hijo abandonó, yo como hermana yo puedo decir, no, usted abandonó a mi hijo, no le está dando alimentos, pues guardar las evidencias de eso, los correos electrónicos, las llamadas donde yo le hacía, por favor, venga y aporte alimentos porque mi padre necesita. Sí. Entonces, si usted está en un total abandono, usted teniendo los medios para hacerlo, el día de mañana, cuando mi padre fallezca, yo puedo iniciar un proceso para que usted quede como un indigno sucesoral. No se merece la herencia de mi padre porque sencillamente usted lo abandonó estando en vida. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestros televidentes. Opinen, este tema está buenísimo para los papás que tienen preguntas sobre sus hijos que de pronto no actúan de la mejor forma. ¿Qué es la sucesión forzosa? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una persona fallece y hay unos grados donde vamos a suceder. Entonces hay unas legítimas rigurosas. Entonces, en primer lugar, siempre van a estar los hijos. Sí. Cuando no hay testamento, digamos así, si yo tengo mis bienes, lo podemos partir como si fuera una manzana. La mitad de la manzana va para los hijos y para la cónyuge por temas de gananciales. Queda la otra mitad de la manzana y yo también la voy a partir por mitad y va a quedar un 15% o la mitad de la manzana a mejoras y eso solamente es para mejorar la condición de un hijo. Y queda tan solo la mitad de esa manzana, que es el 25%, donde yo tengo libre disposición de mi patrimonio. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago un testamento y yo no dispuse de ese 25% de mi herencia? Pues va a haber una sucesión forzosa en donde van a heredar los primeros que siguen en la lista, ya sean los hijos, ya sean los ascendientes, los hermanos, mis sobrinos, o si realmente yo no tengo a nadie, el bienestar familiar. Bien, 9 y 8 de la mañana tenemos televidente en línea. Yolanda se comunica con nosotros. Yolanda, buenos días. Muy buenos días. Yo quiero hacerle una preguntita. Pongamos, nosotros somos 3 herederos, pero de esos 3 herederos el varón es adoptado, o sea, le dieron papeles, o sea, a los 3 días. ¿Lo reconocieron? Lo adoptaron, sí. Pero él fue, como digamos, me perdona la expresión, guachísimo con mi papá y con mi mamá. Hasta le deseaba la muerte a mi mamá. Entonces, nosotros tenemos una casa y pues todo el mundo dice, bueno, él tiene parte ahí, ¿no? Entonces, yo quiero averiguar sobre eso. Bueno, hoy por hoy ya los hijos no se llaman hijos matrimoniales, ni extramatrimoniales, ni los adoptados, ni los no adoptados. Cuando son hijos, ya sea por adopción o sean de manera biológica, son hijos y tienen los mismos derechos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a entrar en el ámbito de esa sanción que se llama indignidad sucesoral. Si yo como hijo fui maltratador, fui injurioso, le deseé la muerte a mi padre
incluso lo maltraté, porque es que el maltrato no solamente es físico, también es emocional. Entonces yo no tengo derecho por sanción de ley a recibir una herencia, pero esa sanción no llega de manera automática. Debe un juez, mediante una sentencia, manifestarlo con todas las pruebas que los otros hermanos lleven a ese proceso de sucesión. Ok. Bueno, hace unos días escuchábamos una historia de una televidente, Damaris nos contó otra y así muchas personas han pasado por el caso que de pronto el papá ya en cierta edad es engañado por los hijos para hipotecar su casa, para hacer otro tipo de movimientos con los bienes que tiene pues el padre, y cuando el papá se da cuenta de la situación que está ocurriendo, porque pues tiene plena confianza en su hijo, el que le está diciendo, se da cuenta que le hicieron la jugadilla y que lo dejaron, mejor dicho, sin dónde estar. Papá, le toca irse para un ancianato porque pues la casa nos tocó hipotecarla, ya la casa se vendió, ya la plática se perdió. Ay, ¿cómo hace uno? Porque eso es un proceso como enrollado. Bueno, claro, esa es una falsa venta. Ajá. Hay una falsa venta. Primero, pues es una causal, sin lugar a dudas, de desheredar a un hijo, porque se está cometiendo un fraude, se está coaccionando, se está engañando a esa persona que seguramente está en estado de vulnerabilidad ya por los años, pues está y tiene una causal de desheredamiento, pero ¿qué pasa? Ya no tiene nada. Sí. Entonces, pues lamentablemente eso es un caso muy típico. Pues existen otros medios judiciales y ordinarios, que es un proceso de simulación, porque realmente no hubo una venta, sino que fue una venta ficticia coaccionada por alguno de los hijos. Entonces, pues primeramente lo que estamos hablando es que hay una causal de desheredamiento y se puede iniciar con los demás hijos o el mismo padre un proceso de simulación para reversar esa venta y que los bienes vuelven nuevamente a pasar a nombre del padre. 9:11, y en esta oportunidad no es Yolanda, sino Camilo, que nos habla en esta mañana de muy buena información en el consultorio jurídico. Camilo, lo escuchamos, su pregunta sobre el tema. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para una consultica con la doctora, por favor. Claro que sí, Camilo, lo escuchamos. Doctora, muy buenos días. Para lo siguiente, Buenos días. es que me aqueja una inquietud. Lo que pasa es que yo estoy llevando un... Aló. Camilo, ¿puedes hablar de corrido? Doctora, Escúchanos por el teléfono, no por el televisor, porque si no vas a escucharnos a destiempo. De una herencia familiar que tengo. Bueno, ahí nuestro equipo de producción pues le va a hacer la anotación a Camilo. Recuerden que cuando ustedes llaman a cualquier programa del canal TRO y es un programa que está en vivo y tienen comunicación vía telefónica, deben escuchar solo por el teléfono. Como uno llama y escuchas por el teléfono, no por el televisor, porque la señal siempre llega un poco atrasada y ahí es cuando se nos complica la situación. ¿Qué tan costoso es un proceso de este tipo? Bueno, yo soy una abogada que siempre me gustaría que las cosas pasaran mediante una conciliación. Sí. Entonces, si las cosas se resuelven muy fácil, todos los hijos están de acuerdo, los que van a heredar están de acuerdo, no hay ningún problema, se pueden ir a una notaría y ahorrar gastos. Ok. Pero si realmente hay un conflicto entre los hermanos, pues hay pujas, cosas que no se pueden conciliar, pues deben ir a un proceso litigioso, y esto pues es más costoso porque ya no estamos hablando de los honorarios de un abogado, sino que son honorarios de varios abogados, porque cada parte tiene que tener un abogado. Entonces, la mejor opción es conciliar e irse por la notaría, y eso depende pues la cantidad de los bienes que se tengan. Bien, vámonos entonces ahora sí con Camilo. Camilo, buenos días, lo escuchamos. Sí, doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, para lo siguiente, es que lo que pasa es que yo también tengo un proceso algo similar de reclamación de una herencia por parte de mis abuelos. Sí. Aquí en este caso, pues mi mamá falleció, yo soy hijo único y ahorita estoy en un proceso de poder reclamar la herencia familiar, y pues estoy con una disputa con mis 8 tíos. No tengo hermanos, soy hijo único, pero pues hay, o sea, me han tratado de excluir de la herencia y no me han tenido en cuenta como, obviamente en este caso, reclamar por mi mamá como hijo y como nieto, ya que es una herencia familiar, pues producto del deceso de mis abuelos. Entonces no sé ahí cómo podría, pues,
seguir ese debido proceso, porque la verdad me he visto afectado, porque pues obviamente no se ha llegado tampoco a un acuerdo y nadie ha iniciado ese proceso, y pues de alguna forma pues a mí sí me urge iniciarlo, porque pues obviamente necesito y pues estoy en todo el derecho de reclamar lo que me es correspondido por parte de mi mamá, ya que ella no está. Bueno, Camilo, gracias. Ay, dolorosísimo. Estos procesos son dolorosos y yo estuve en ese papel y es difícil. Claro, por eso es recomendable hacer testamentos pues para evitar un conflicto familiar posterior. Para no dañar la familia, la claro. verdad. Bueno, pero muy buena pregunta, porque él hablaba de una sucesión, pero del abuelo. Sí. La mamá falleció. Sí. La mamá falleció y él está enfrentado a sus tíos. Entonces, muy buena pregunta, porque cuando fallece el padre o la madre, que era la que debía recibir la herencia y ya no está, pues ¿quién la sucede? El hijo de ella, y ella es hija única. ¿Sí? Pero él comentaba que no se han puesto de acuerdo, pues posiblemente los tíos le convenga mejor no abrir la sucesión, porque pues ellos están usufructuando los bienes de los padres, pero él, como nieto del Señor, y como ya que la mamá no está, pues él podría asesorarse muy bien e iniciar un proceso litigioso y abrir la sucesión. Él, como nieto del Señor, también lo puede hacer. Bueno, ojalá puedan conciliar, porque eso siempre termina quebrantando el lazo familiar de una manera terrible. Vámonos con más mensajes de nuestros televidentes vía WhatsApp. Nos escriben, usted también puede hacerlo. Leamos qué nos dicen. Doc, por acá, buenos días. ¿Qué proceso hay que hacer para hacer un testamento? ¿Y en dónde se puede hacer? En una notaría. El testamento es una escritura pública, la pueden hacer abierta o cerrada. ¿Qué es abierta? Pues una escritura pública normal, y cerrada es cuando nosotros le solicitamos en la notaría que la guarden y que la tengan en secreto mientras pues ya entra el proceso del fallecimiento, y ya una vez que cuando ya causada la persona, pues ya el notario en la notaría abre ese testamento y lo da a conocer a todas las personas interesadas en él. Muy bien, 9:17 de la mañana. Hoy en nuestro consultorio jurídico hablamos de ese difícil trámite, y lo digo porque de corazón debe ser muy complejo. Yo pienso que esto también necesita como una ayuda psicológica alterna, porque también es desligar ese sentimiento después de mucho tiempo. Claro. Y esto casi siempre pasa cuando ya la persona ha vivido con sus hijos una etapa larguísima, Doc. Usted, yo creo que ha visto una cantidad de procesos así. Claro, sí. Y ya después de que fallece la persona entran los conflictos familiares, porque realmente lo económico es muy importante. Sí. Entonces también está el caso de que algunos hijos o una sola hija o hijo tiene la casa de esa madre o padre que falleció, y los demás hijos pues quieren reclamarla, y entra la puja, que porque yo fui la que estuve al tanto de mi madre, yo fui la que la cuidé, por lo tanto la casa a mí me pertenece. Bueno, es una sinfín de situaciones lamentables, pero hoy por hoy las personas responsables y ordenadas pueden, mediante un testamento o otras figuras como el fideicomiso civil, que es una muy buena herramienta para poder en vida disponer de nuestros bienes para evitar conflictos futuros. Entonces, las recomendaciones para los televidentes que me escuchan y que me están viendo es: revisen esas figuras, vayan a la notaría de su confianza, pregunten por el fideicomiso civil. ¿Qué es? Es mediante una condición que puede ser la del fallecimiento, yo puedo en vida disponer de que mi casa, mi carro, mi finca va a pasar a cierto hijo en estas proporciones, cómo quiero que se distribuyan los gastos, bueno, sin fin de cosas que ustedes en vida lo pueden hacer para evitar conflictos posteriores. Bien, 9:19 de la mañana. Hermelinda también está en línea. Qué gusto escucharla a esta hora, Hermelinda. Buenos días. Buenos días. Mira, mi comentario es el siguiente. ¿Qué situación pasa cuando la persona fallece y luego uno deja pasar mucho tiempo, diga usted 20, 30 años? Entonces, ¿qué consecuencia? O la persona fallece y uno de una vez tiene que hacer papeles. Muy buena pregunta, porque yo puedo perder mi herencia por los años, claro que sí. Tenemos 10 años para abrir una sucesión. Ok. Sí, porque de lo contrario, si vamos a esperar más tiempo, pues me pueden alegar una prescripción, me pueden alegar una caducidad para poder abrir esa herencia. Entonces, tenemos 10 años para hacerlo. Bueno, ahí está la respuesta, Hermelinda. Recuerden que ustedes pueden también repetir nuestra sección en nuestro canal de YouTube. Estamos con Sol Juliana Villamizar, abogada, que nos responde también
Preguntas como esta, Doc, nos dicen, buenos días, mi mami quiere dejar la casa solo a los hijos que están vivos, a los hijos de los hijos, o sea, a los nietos no les quiere dejar. ¿Eso se puede? Muy buena pregunta. Claro, sí se puede. Si yo dispongo esto en vida. Entonces, si lo dejo en el testamento. Lo dejo en el testamento, o lo que yo hablaba acerca de un fideicomiso civil, donde yo dispongo que mi inmueble va a quedar en el momento en que yo muera, la propietaria de esos inmuebles van a ser mis 2 hijos. Bueno, ahí está la respuesta. Tenemos más preguntas de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver si tenemos más preguntas sobre nuestro tema de hoy. Hay más preguntas, vámonos a ver. Por acá nos dicen, buenos días, quisiera saber si muere mi pareja, pero estábamos separados hace 20 años, pero todavía estamos casados, ¿me corresponde algo? Bueno, ese es un tema de muy buena pregunta. Buscando platica. Pero hay que mirar bien, porque realmente pues, hay un vínculo que es el matrimonio. Hay que revisar si el señor no tiene otra pareja, no hizo una sociedad patrimonial de hecho con otra pareja, y para que ella pueda reclamar gananciales. Bien. Porque pues, es algo que se debe estudiar a detenimiento, revisar bien cómo ha sido la condición, si hay un matrimonio que tenga efectos todavía, ya sean casados de manera civil o por la iglesia, y si no hay otra pareja que también pueda estar reclamando algún tipo de gananciales por estar conviviendo con él. Bien, tenemos otra contrapregunta, su misma pregunta de Ermelinda, que de nuevo quiere consultar sobre nuestro tema. Ermelinda, la escuchamos de nuevo. Mi mamá hace 35 años falleció y mi papá hace 15 años. Hemos perdido todos los papeles, entonces ¿qué pasos a seguir? Es decir, el papá de Ermelinda y la mamá ya murieron hace 35 años. Estábamos diciendo que era 10 para la herencia. 35, mi papá 15 años. Bueno, 15. y la pregunta, ¿usted tiene más hermanos? Pues sí, somos 6 en sí. Y todos están de común acuerdo. Sí. Ah, bueno, pues entonces es recaudar nuevamente lo que se necesita para hacer la sucesión ante una notaría. Sin importar que hayan pasado los 10 años. Sí, porque es que no hay una discusión, disposición. sí, y no hay un conflicto. Y cuando pasa eso, pues también hay un riesgo de que un tercero, que es el que tenga la posesión del inmueble, lo reclame o algo. Pero entonces vayan a una notaría, lleven todos los documentos, certificado de defunción de ambos padres, bueno, todo lo que allá les exigen, y abran la sucesión para que ustedes queden como propietarios de ese inmueble. Bien. Ahí estaba la respuesta para Ermelinda. Para concluir, ¿qué necesita tener la gente latente sobre este tema? Vámonos a leer mensaje y luego nos vamos con las conclusiones ya finales sobre nuestro tema. Nos dicen, buenos días, mi padre falleció y mi madre quedó desprotegida sin pensión. ¿Cómo? Somos 6. 4 hijos no colaboran económicamente y no están reclamando herencia de parte de papá. Y nos están reclamando la herencia por parte de papá. Bueno, No recuerden colabora. que la herencia tan solo es cuando la persona fallece. Sí. Pero entonces, ese es un caso común, que la persona falleció, pero estando en vida, realmente los hijos lo abandonaron, ya sea de manera total o temporal. Sí. Y ellos tenían los medios para poderles brindar alimentos. Pues en estos casos, y recaudando pues las pruebas de que realmente esas personas nunca dieron alimentos y los abandonaron completamente a sus padres, pueden ser indignos sucesorales. Pero recuerden que para tener esa calidad de indignos sucesorales debe ser un juez de la República en caso de familia que así lo disponga. Bien, conclusiones ahora sí sobre el tema, sobre lo que la gente debe tener en cuenta a la hora de meterse en esta vaca loca. Bueno, el primer consejo es, por favor, traten de conciliar. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. No lleven esto, no dañen las relaciones familiares. Si en vida ustedes lo pueden hacer, realicen testamento, realicen fideicomiso civil, piensen en su familia, en sus nietos el día de mañana, que no deterioren esas relaciones familiares. Y lo segundo, busquen una muy buena asesoría, abran la sucesión, no dejen pasar tiempo y lleven esto a un buen, feliz y término. ¿Qué tal esta abogada tan preciosa y maravillosa? La invitación es para que no se pierdan Actúen Derecho el viernes a las 12 en punto de la tarde con la doctora Marlene Murcia y John Vesga.
la información del derecho con un tema que a usted le gustaría saber, insolvencia económica. Doc, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Que muchas usted es la gracias. invitada especial. Yo soy la Imagínese, invitada. nada más y viernes. nada menos. La dura en el tema. Nos vamos, señores, a una pausa comercial y cuando regresemos más del Café de la Mañana, recuerde, hoy hablamos de nuestro tema del día, que le incomoda.